Hola. Bienvenidos a todos a este vuestro canal de cultura y de historia LGTBI, y como os prometí en el anterior vídeo, que si no lo habéis visto, id corriendo, hablo sobre los locales de ambiente LGTBI del siglo XIX y es canela en rama. Pero, como he dicho, lo prometido es deuda y hoy os voy a hablar sobre un tema jugoso. Hoy os voy a hablar sobre los rituales de iniciación masculina. Existen muchos rituales de iniciación masculino a lo largo de los siglos, de las culturas, de muchísimas tribus, de muchísimas partes del mundo, y en muchos casos están cargados de un gran componente homoerótico. Es por esto que os voy a hablar sobre los rituales que hay, por ejemplo, en tribus de África o en tribus de Nueva Zelanda e incluso en la antigüedad, como podría ser en Grecia. Pero seguramente muchos os estáis preguntando cómo es que me ha dado por hablar sobre este tema, cómo es que he encontrado toda esta cantidad de información y a qué se debe, y yo, como siempre, os lo cuento todo. Y esto se debe a que hace algunas semanas se puso en contacto conmigo el sexólogo y psicólogo Mariano Lélez, que es argentino, el cual me ofreció leer su libro que hablaba sobre estos rituales de iniciación, sobre todo en la cultura africana, y así, leyéndolo y viendo, me dio la curiosidad de buscar sobre otras culturas, y esto es lo que os he traído a vosotros en este vídeo. El libro de Mariano Lélez, titulado Las fieras de la noche, que os estaré dejando por aquí la portada y aquí abajito en la caja de información todas las formas que tenéis para haceros con él, porque ya os digo que es muy bueno. Es un libro en el que podemos encontrar de todo, desde orgías, ritualidad, podemos encontrarnos muchísima actualidad en el mundo LGTBI, sobre todo de hace algunas décadas, cómo se vivía. Podemos ver incluso personajes famosos del porno, o sea que tiene todos los ingredientes necesarios para estar en una plataforma como Netflix, Amazon, lo que sea. Ya os digo, si os gusta la historia, el sexo, os gusta el morbo, os gusta todo lo que conlleva y todas las culturas de las que habla Mariano, tenéis que haceros con el libro. La historia sigue las peripecias de Juan Manuel de Laurentiis, un aristócrata venido a menos, el cual a lo largo de sus años ha ido perdiendo posesiones e incluso el título. Lo veremos comenzar su periplo y veremos cómo descubre esa apertura sexual que tiene en la juventud allí en África, y cómo todo el choque cultural que allí ve, viniendo de Europa, viniendo de una nobleza, una aristocracia, y viniendo de donde venía, el choque cultural que tiene al encontrarse con los rituales de África. También lo veremos en Europa, ya un poco más de mayor, e incluso en Latinoamérica, cuando ya es pleno adulto. El libro es canela en rama, como os digo, es muy bueno. Todo esto se escribió en un portal web que os voy a dejar por aquí también, por si queréis echarle un ojo y ver ya un poquito de qué va el tema. En 2016, Juan Manuel de Laurentiis, no sabemos si es el verdadero o no, eso ya queda a la imaginación, escribió muchas de estas peripecias de las que yo os digo ya que he leído en el libro, las escribió allí. Es más, tengo una frase que es con la que podemos decir que comienza el libro, que es increíble, que la tengo ahí, os la voy a leer. África entró primero por mi nariz, luego por mis ojos y más tarde, pero recién más tarde, por mi orto. Creo que con eso ya os podéis imaginar cómo es el libro. Es muy explícito, no os voy a engañar. A mí me ha gustado mucho porque no guarda nada, ni se esconde nada, ni deja nada entrever. No es que este tipo de libros que ni sí ni no, no. Aquí ocurre, y si tiene que ocurrir, ocurre, si tiene que pasar, pasa, y lo vais a leer con todo lujo de detalles, porque ya os digo que la pluma de Mariano Lélez es muy buena, y si os gusta este tipo de libros, este tipo de literatura, os invito a que la compréis. Pero no solamente os vengo a hablar del libro, sino, como he empezado diciendo, sobre los rituales de iniciación masculina que podemos encontrar a lo largo de los siglos en distintas culturas. Los rituales de iniciación están desde el albor de los tiempos, es la forma que tuvieron muchísimas culturas de dar ese paso de niño a hombre. En la actualidad incluso se siguen dando en algunas de las tribus, como hemos explicado y como veréis a lo largo de este vídeo. Pero voy a empezar por la más normal o la más básica, o la
ritual de iniciación que muchos conoceréis, que se encuentra en Grecia. Comienzo en Grecia y el motivo es bien sencillo. Os he dicho que vengo a hablaros sobre ese carácter homoerótico que tienen muchos de estos rituales de iniciación. En Grecia tenemos uno que ya os he hablado hasta la saciedad, que era el del Erastes y el Erómenos, el hombre mayor instruyendo al hombre joven. Esto era un paso de iniciación, un ritual que muchas polis griegas tenían para enseñar a los chicos no solamente los placeres o cómo dar placer o cómo engendrar nueva vida, sino también le enseñaba métodos del ejército, instrumentos, cómo comportarse en la vida cotidiana, cómo comportarse en la política. Eran muchísimas facetas las que el hombre mayor instruía al hombre joven. Una vez que se consideraba ya al chico que había cumplido los años de instrucción o los años en los que ya era un hombre. En muchos casos era cuando le empezaba a salir la barba al joven, ahí es cuando se cortaba de raíz este tipo de instrucciones, este tipo de iniciaciones, y es ahí cuando ya cambia toda la torna y cuando el chico ya se convierte en hombre de plenos derechos. Como hemos podido comprobar en muchos de los vídeos de los que os he hablado, no solamente los griegos, en Japón también, sin ir más lejos, tenían los propios samuráis este tipo de iniciación en la que un samurái mayor instruía a un samurái iniciado en todos los aspectos de la vida: usar la katana, hacer fuego, buscarse la comida, hacer los trabajos que tiene que hacer, pero también en las artes amatorias. Así que podemos encontrarlo en muchísimas culturas de la antigüedad, este tipo de iniciación que sufrían los jóvenes. Otro tipo de iniciaciones que no tienen nada que ver con un carácter homoerótico lo podemos encontrar, por ejemplo, en Esparta con la agogé o egogé, la cual separaba a los chicos de sus madres muy jovencitos, los instruían, los separaban, los hacían dormir en catres muy malos, apenas sin comida, con frío, y tenían una parte final en la que tenían en muchos casos que hacer algún tipo de lucha o de caza o de algún tipo de ritual para que se diera ese paso de niño a hombre. Seguramente os estáis preguntando a qué se deben estos rituales de iniciación, por qué surgen en muchísimas culturas. Bueno, muchos expertos creen que es la forma que tuvieron en algunas tribus y en algunas culturas de asemejar a los hombres a las mujeres. ¿Por qué lo digo? Porque las mujeres tenían en muchos casos un componente en el que se veía ya cuando una joven era una mujer, que era cuando les venía la menstruación. Los chicos de esta forma no lo tenían. Así que la forma que tenían los hombres de darle esa atribución a los hombres también era hacer rituales de iniciación. En muchos casos, como hemos dicho, de carácter homoerótico, en muchos otros casos, como veremos, con un componente con sangre o con semen. Ya os digo que voy a hablar de muchos, pero como os digo, también estos rituales de iniciación eran como un segundo nacimiento. ¿El por qué lo digo? Porque para muchas culturas la naturaleza era femenina y las mujeres ya tenían de por sí su propio ritual. Los hombres tenían que deshacerse de esa naturaleza, separarse de la madre y convertirse, volver a nacer en ese ritual para ser un hombre de plenos derechos. En muchos casos estos rituales, como hemos dicho, eran de carácter homoerótico, pero en otros, como ya iremos viendo, se componían pues a lo mejor de aguantar dolor o de ir de caza. El ritual posiblemente más extendido, que tampoco tiene carácter homoerótico, pero yo lo tengo que mencionar, es el de la circuncisión. En muchísimas culturas a lo largo del planeta, no solamente en el continente africano, sino en muchísimas otras, se ha dado este ritual. ¿Por qué? No se sabe, no sabemos si es porque para muchos ellos era la mejor forma que tenían de poder después engendrar. Pensaban que de esta forma el chico podría engendrar de mejor forma. Lo que sí está claro es que muchísimas veces estos rituales eran muy perjudiciales para el joven. En muchísimos casos morían por las infecciones, ya que se hacían sin higiene, sin salubridad. Era de lo peor. Es más, la nota curiosa es que en 2015 se practicó el primer trasplante de un pene a alguien y este alguien fue un chico al que le habían practicado una circuncisión en un ritual de iniciación. O sea que imaginaros hasta hace poco, incluso a día de hoy, la de jóvenes que mueren por este tipo de ritual. En muchos casos tenían que mantener la compostura, no podían poner ningún gesto de dolor, ninguna mueca de que les estaban sufriendo. Si lo hacían, podían quedar echados de la tribu o podían quedar marcados de por vida, tenían que aguantar estoicamente e incluso os iré poniendo seguramente imágenes por aquí, no muy escatológicas, no muy fuertes, también
porque no procede, pero en muchos casos se le hacía como un ritual, como una fiesta antes de ese corte. Esta sangre que emanaba después del corte, como he dicho, es como la menstruación que tenían los jóvenes, era su paso de joven a hombre. Y en muchos casos y en muchas culturas lo practicaban y lo continúan practicando. Pero vamos ya al meollo de la situación. Vamos a hablar sobre los rituales de iniciación que en muchos de los casos menciona Mariano Lele en su libro. El primero del que os quiero hablar es del engoso. No sé si lo pronuncio bien o lo voy a dejar aquí escrito. Este tipo de ritual se da en la tribu de los Chaga, que está a los pies del Kilimanjaro. Esta tribu a día de hoy siguen practicando este ritual porque proviene ya casi de la edad de piedra este tipo de rituales que practican. El egnoso no es sino el tapar con un artificio o con una piedrecita o con un tapón, tapar el recto de los chicos. ¿El por qué? Fácil de explicación. Según los Chagas, para ellos este tipo de ritual significa que los jóvenes pasan de niño a hombre y desde ese momento ya no vuelven a pasar nada por ahí atrás. No se tiran, no se hacen defecaciones, no se tiran gases, nada. Ya no pueden volver a hacer nada porque en teoría ya se han convertido en hombres y los hombres no hacen ese tipo de cosas. Nada más lejos de la realidad, que es verdad que siguen haciéndolo, pero tienen que hacerlo en la clandestinidad junto con algunos de los compañeros de iniciación desde que salen del templo o en el templo, desde que salen de la casa de los jóvenes hasta que mueren, tienen que hacer todo ese tipo de cosas, las tienen que hacer en la intimidad, en los bosques, ocultos. Veréis en muchos casos que llevan como un palo en el que están todo el rato dando en el suelo. Eso también se debe a que están haciendo boquetes, buscando zonas para que pueda luego por la noche ir allí y hacerlo. Pero bueno, vamos a empezar desde el principio y os vamos a contar mejor cómo es este ritual. Según Otto Friedrich Raum, que es un antropólogo que estudió a los Chaga y pasó con ellos un tiempo, el ritual dura 9 meses, exactamente lo mismo que dura un parto o un nacimiento en este caso, mejor dicho. Durante estos 9 meses los jóvenes van a la casa de los iniciados, a la casa de los jóvenes, y allí el chamán o hechicero todos los días le introduce el egnoso. El egnoso, que os estaré poniendo imágenes por aquí, lo más a lo que se pueda asemejar es a un plug sexual o un plug anal, que muchos conoceréis y que seguro que muchos usaréis. Bueno, pues todos los días le pone eso y al anochecer, todas las noches se los retira uno a uno a todos los jóvenes para que vayan al bosque entre humos rituales, entre cánticos, para que vayan a hacer sus necesidades, a lo que les ocurra. Según cuentan, este tipo de rituales, y aquí lo tengo también escrito, nos cuenta Otto, si alguien se atreviese a decir el secreto que ocurre a alguien que no fuera de la tribu, o a alguien, mejor dicho, a alguien que no fuera un hombre de la tribu, las mujeres no pueden saber este secreto, aunque todas ellas lo saben, pero bueno, es algo lógico. Si alguno lo descubriese, podrían quitarle desde el ganado, quitarle las tierras, quitarle su casa, etc. O sea que es un secreto a voces. Durante estos 9 meses, los chicos practican a tener eso ahí atrás, a que no sea incómodo, a cada día quitárselo, etc. ¿Qué ocurre? Que ahí es donde está el kit de la cuestión y la cosa jugosa. Que al tener eso introducido ahí atrás se les estimula la próstata y en muchos casos los jóvenes desde que se lo ponen están todo el rato con una erección, que esto también influye en que, bueno, sea una forma como de cortejo, ¿vale? Las chicas ven los atributos de los chicos así en erectos y entonces como que es como, así decirlo, como nos hacía nuestro amigo Leo Ábalos. ¿Os acordáis de nuestro amigo Leo Ábalos? Pues exactamente igual, dependiendo de la función o del tamaño, pues él elegía. Supongo que en este caso sería más o menos lo mismo y según Otto Friedrich, que también lo relata, es lo que ocurría. Era también una forma que tenían de ensalzar sus atributos para que las jóvenes lo quisieran. Ahora nos trasladamos hasta Papúa Nueva Guinea para hablar sobre, para mí, lo que es lo más curioso que me he topado escribiendo este artículo, que, por si no lo he dicho ya, tengo escrito un artículo sobre esto en la web de Entendidos. También os la voy a dejar aquí abajito en la cajita de información, porque ahí seguramente haya más información y cosas que a mí se me escapen ahora aquí hablándola con vosotros. Pero bueno, como os digo, para mí es por lo menos el más curioso, el caso más curioso, que es el de los guerreros del semen. ¿Quiénes son los guerreros del semen? Los guerreros del semen son
una tribu que existe en Papúa Nueva Guinea, en la actualidad existe, y en la cual un antropólogo que de nombre Gilbert Hare, perdón, que es que hay veces que... Gilbert Hare se llevó allí 2 años con ellos, escribiendo, redactando, viendo sus comportamientos, y todo esto lo ha escrito en un libro que también os estaré dejando por aquí. Bueno, el ritual comienza en torno a los 6-7 años de los chicos, son arrancados del seno materno, los llevan a una casa de iniciación y están ahí hasta los 15 años. Hasta ahí puede ser algo muy normal porque es lo que hemos mencionado antes, son rituales desde jóvenes hasta más o menos la pubertad. Pero en este caso, y aquí viene la nota un poquito más escatológica, es que a lo largo de esos años en la casa de iniciados empiezan las inseminaciones. ¿Qué son las inseminaciones? Bueno, pues los guerreros más notables de la tribu, los hombres más nobles, la gente con más poder, pasan por esta casa de iniciados e inseminan tanto oralmente como analmente a los chicos. ¿El por qué? Según ellos, esta tribu creen que el semen es la vida, es lo que les hace ser lo que son, y es de esta forma, al igual que ocurre en la antigüedad en muchísimas culturas, como la griega e incluso la romana, el dar el semen de los hombres los hace todavía más hombres a lo largo del tiempo. A lo largo de toda esta iniciación, los chicos todos los días tienen su tanda de inseminaciones y al cumplir los 15 es cuando se casan. Se casan con una chica o con una mujer la cual ha sido también instruida en el arte de las felaciones. Y diréis, ¿por qué? Bueno, pues porque según la tribu, la leche materna no es sino la conversión del semen en leche. Por lo tanto, todos los días, rigurosamente, las chicas tienen que practicar a sus maridos una felación para, bueno, mientras que están embarazadas, para que luego puedan amamantar a sus chicos. Seguramente estaréis todos echando las manos a la cabeza como diciendo, ¿esto qué es? ¿Qué me estás hablando, José? No es mentira, yo os digo, es algo que se ha constatado y que, como hemos dicho, hay antropólogos que lo han estudiado. Incluso hay tribus cercanas a esta tribu que creen que el semen, los niños nacen sin semen y que por esto a lo largo de todos esos años de inseminaciones se lo tienen que dar los hombres. O sea, en la actualidad ya sabemos que esto no es verdad, que no es cierto, pero bueno, son tribus, que es algo que nos he mencionado, son tribus que aún a día de hoy están aisladas en muchos casos, que viven en muchos casos también en la edad de piedra o en una etapa que nosotros ya no estamos, pero por eso mismo no tiene que ser ni mejor ni peor. El caso es lo que yo os digo, os traigo este tipo de rituales porque me parecen curiosos y en este caso no es tanta historia como más antropología, pero yo creía de rigor que había que mencionarla. Y por último, pero no menos importante, quiero hablaros de otro ritual que también menciona Mariano Lélez en su libro, que son los rituales del baño o los rituales de jóvenes. Estos rituales son algo a lo que Juan Manuel de Laurentiis, cuando recién llega a África, le choca mucho. Como mencionaba, viene de un internado en el que todo es muy recto, todo es muy cuadriculado. Llega a África, en la que los chicos, en su mayoría en esa época, que son décadas muy atrás de la actual, iban desnudos, practicaban deporte, lucha, tenían erecciones en público y no ocurría nada, algo a que un chico blanco de la nobleza le chocó mucho, y uno de estos rituales fue el ritual del baño. El ritual del baño, que era lavar, en este caso en el libro es con agua, pero según he podido descubrir, en realidad es con barro. Bañan los chicos a los otros chicos en barro para darle toda esa energía, toda esa masculinidad, aportársela a su compañero y luego él dártela a ti. Son rituales de un carácter homoerótico porque no solamente se queda en el típico tú me das cremita en la espalda, no. Aquí se dan amor por todos lados, por lo que es normal, porque son jóvenes, que ocurran pues, cosas que tienen que ocurrir. Como hemos mencionado también en otros capítulos, en otros vídeos, los chicos en muchos casos eran casi que mejor que practicaran sexo entre ellos antes que una mujer para preservar lo que era la flor de las chicas. Lo hemos visto en la cultura persa, como hemos mencionado muchas veces, y ocurre también aquí en África, en el que a lo mejor no estaba tan mal visto que entre los chicos hicieran algo, más que nada para que fueran ya practicando a la hora de engendrar. Todo este tipo de culturas y tribus lo que más les premiaba era volver a tener descendencia y tener una prole, así que si tenías que ir practicando
pues posiblemente la mejor opción era con tu compañero. En definitiva, los rituales de iniciación homosexual o homoeróticos o de carácter homoerótico siguen existiendo, han existido en muchísimas culturas, en muchos casos ya no existen, como en Grecia, Roma, o en Japón o en China. En la actualidad podemos encontrarlas en África, en Nueva Zelanda. Aún tienen un carácter bastante fuerte y bastante importante dentro de estas tribus. Como os he dicho, es su forma de crear a los hombres, o que ellos creen que es como tienen que pasar de joven a hombre. En la actualidad se siguen practicando aún rituales como el de la circuncisión en la cultura hebrea o los judíos, que no pasa nada. Es verdad que no es igual que en África, que tienen poco instrumental o poca higiene. Aquí en la actualidad se hace en clínica, pero se sigue practicando este tipo de rituales de iniciación, posiblemente como hemos mencionado, porque era la forma que tenían de dar un segundo nacimiento a los chicos, desprenderlos de la madre y convertirlos en hombres de plenos derechos, porque había que separar, como digo, de la naturaleza de un carácter femenino, había que separar al hombre, y en este caso muchas veces era con sangre o semen. Y en definitiva, hasta aquí el vídeo. Esta vez nos he hecho una promo en mitad del vídeo, me parece que no daba lugar. En este caso el tema era bastante jugoso y curioso como para meter aquí un vídeo de... Pero bueno, como siempre os digo, si queréis más contenido, si queréis otro tipo de historias, aquí tenéis el Instagram, que no solamente hablo sobre cultura e historia LGTBI, hablo de todo. El último post va sobre la momia de Carlos I de España, o sea que no tiene nada que ver con la cultura LGTBI, pero si queréis más, como os digo, aquí tenéis mi Instagram. También, si os ha gustado este vídeo, darle a me gusta, activar la campanita, suscribiros y sobre todo, como siempre os digo, nos vemos en el siguiente vídeo, que ya sé cuál es. Me lo habéis pedido ya mucho, que faltaba ya un vídeo este año sobre la homosexualidad en la antigüedad. Y el siguiente vídeo sí que os digo que va a ser sobre los mayas, los aztecas y los incas y cómo estas culturas vean la homosexualidad. Así que si no queréis perderos este y todos los temas que están por venir, suscribiros, comentarme abajo, compartir y nos vemos. ¡Hasta luego!